El pasado mes de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua y en este mes de abril hemos visto cómo distintas comunidades han salido a protestar porque no tienen ni siquiera garantizado este servicio vital. Vamos a analizar este tema con Florencio Díaz. Él es sociólogo, docente e investigador que ha escrito un artículo muy interesante que se llama Gestión del Agua, Acciones Colectivas y Gobernanza. ¿Qué tal, señor Florencio? Bienvenido a Next Noticias. Hola, muy buenas tardes a los miembros de Next Noticias y a los televidentes que nos escuchan en esta bonita tarde en Panamá. Señor Díaz, comencemos hablando de cómo estamos Panamá con nuestros recursos hídricos. Usted mencionaba en este artículo que pues somos un país que a nivel de Latinoamérica podríamos ser envidiables. Sí, efectivamente, nosotros tenemos una capacidad hídrica enorme que nos permite abastecer a todas las actividades que desarrolla la población en general y, por supuesto, capacidad para brindarle agua potable, ya que contamos con abundante recurso hídrico en el país. Claro, señor Florencio, pero lamentablemente usted menciona, tenemos ese recurso hídrico, hay grandes cuencas, pero ¿cómo se está gestionando el agua en Panamá? Yo creo que ahí es donde realmente está, digamos, el nudo gordiano, debido a que, como has mencionado y como está reflejado en el artículo, nosotros contamos con 52 cuencas hidrográficas y una muy buena precipitación. Somos uno de los países latinoamericanos con mayor precipitación en la región. Estamos por debajo de Colombia, que está aquí al ladito, y de Costa Rica también al otro lado. Son los países que nos superan en precipitación y recurso hídrico. Entonces, como has mencionado, el problema real aquí es la gestión del agua. Vivimos en un país donde la planificación que se efectúa en relación al abastecimiento de nuestros hogares con el recurso agua potable aparentemente no entra en la lógica o en la racionalidad de planificación de nuestros gobernantes, ya que, como se ha observado, y es el clamor de la población relacionado al aumento demográfico de nuestra población en la urbe metropolitana, es decir, Panamá Oeste, Panamá Centro y Colón, donde hay un crecimiento de la población, pero que ese crecimiento aparentemente no está acorde con la planificación real sobre el acceso hídrico. Parece ser más que está planificado en relación a los intereses de las inmobiliarias, a los intereses de otros sectores y no así a los intereses de la población en general. Entonces, lo que intento plantear y dar a conocer a la población en general que se debe intentar planificar una gestión real donde haya participación de los intereses de toda la población, es decir, donde se aplique un modelo de gestión de la gobernanza, donde los sectores de toda la población en general del país participe, es decir, la sociedad civil, la población en general, los sectores inversionistas, el propio eje gobernante del país, los gobiernos locales, los diputados, el propio director del instituto del IDAN y del Ministerio de Salud deben participar, la ACP debe participar, debe construirse un gobierno colegiado en relación al agua, donde todos los actores que integramos nuestra sociedad participen y así buscar realmente una solución para las poblaciones que en estos momentos se han quejado, han salido a protestar a las calles porque tienen más de 3 meses, algunos por lo mínimo, otros Claro. tienen años sin contar con el agua potable. Claro, y usted menciona también el tema de las acciones colectivas que se han estado realizando. Usted analizaba desde el año 2020 a 2023 cómo han ido en aumento estas acciones colectivas. Claro, tenemos que tener un elemento, digamos, que es transversal a las acciones colectivas. En el 2020-2021, todos sabemos, vivíamos tiempos de pandemia, todos aterrados, viendo cómo resolvíamos el problema del agua. Claro. Pasamos una pandemia sin agua
donde el discurso público era que el agua era fundamental para mantener medidas higiénicas favorables para que no fuéramos contagiados por el coronavirus. Así Pero es. habían personas en este país que no tenían acceso al agua potable. Entonces, ¿cómo le decíamos a esta población que mantuviera las medidas mínimas higiénicas si no contaban con el agua? O sea, una vez salida de pandemia, la gente logró empezar a organizarse, a clamar el derecho al agua potable. Entonces, por eso vemos acciones en el 2023 más recurrente, un poco más radical de las poblaciones exigiendo el derecho al agua potable. Claro. Estas son las primeras acciones, digamos, que han recurrido durante los 90 días. Durante los 90 días hemos tenido registradas a partir de los medios de comunicación y de las redes sociales casi 25 protestas. Es muchas acciones colectivas para un periodo de menos de 6 meses. Claro. Entonces, eso, menos de 6 meses. Y eso simplemente las registradas en el área metropolitana. Pero si vemos en Coclé también hay problemas en Agua Dulce, específicamente en comunidades como el corregimiento de Pocrí en el Perú, en Chitré, en David, en Veraguas, tenemos problemas de agua potable. O sea, pero las acciones que se han registrado, las acciones que han tenido el efecto mediático han sido las acciones en las áreas de la región provincia de metropolitana. Panamá, Claro, correcto. claro, en la región metropolitana, Panamá Oeste, Colón y Panamá Centro, provincia de Panamá. Primero porque han tenido acciones realmente radicales. Han bloqueado las vías principales de acceso al mercado, las vías principales del movimiento de mercancía, las vías principales del movimiento de los y las trabajadoras del país, y han impactado de una manera a la economía nacional, y han impactado realmente también a la institucionalidad del país, porque la han puesto de una manera, digamos, en jaque, porque la han evidenciado que realmente no hay una planificación y no se busca tener una gestión democrática del agua, donde todos los sectores de este país participen de cómo realmente debe ser distribuida uno de los recursos fundamentales de este país, y que yo lo planteo en el artículo y digo, sin duda que Panamá es un país impulsado por el agua. Por el agua, una claro. de nuestras principales actividades económicas, de la cual nosotros tenemos un discurso de nación, un discurso nacionalista, es que el Canal de Panamá está al servicio de los panameños, cuando sabemos que el Canal de Panamá tiene el agua al servicio de mover mercancías de los buques, claro. a nivel mundial. Claro, así es. Señor Díaz, también esta polémica, estas acciones colectivas, protestas y la insuficiencia de la distribución del agua y la falta de políticas para una gestión y democratización del agua, también trae de repente a colación el tema de si es posible, si sería bueno privatizar el agua. ¿Eso sería una opción? Bueno, yo creo que los y las panameñas saben que la privatización no es la medida. Están muy claritos. La privatización, al contrario, el clamor de la población ha sido con claridad: denme agua. Agua es un derecho humano. Y sin duda, la privatización no comprende la relación de derecho humano. Y quienes protegen los derechos humanos en este planeta son los estados. Entonces, el agua debe seguir siendo parte del Estado panameño. No se puede hablar de privatización del agua. Ustedes saben, en Arraiján ya hay una potabilizadora privada, que aparentemente debe estar en cuestionamiento, porque no le brinda el servicio de agua potable a toda la población. A veces esa potabilizadora tiene problemas eléctricos y a la población de Arraiján, entre esos mi persona, que vive en Arraiján, no tenemos acceso al agua potable. No tenemos acceso al agua potable porque una empresa privada no logra tener planificada su gestión a lo interno de cómo debe funcionar una empresa privada. Aparentemente la dejan funcionando con simplemente pensando que lo que importa es la acumulación de las ganancias y no así el servicio real que deben brindarle a la población de Arraiján. Entonces, desde esta medida,
las personas dicen con mucha claridad, el agua es un derecho humano y como derecho humano tengo que tener acceso al agua potable. Y como es un derecho humano, debe ser una garantía del Estado panameño. Entonces, debe seguir estando en manos del Estado panameño, no así en una empresa privada, porque no es la solución real. Claro. Ahora, también hay comunidades que se han organizado y han creado estas juntas de acueductos rurales. ¿Llega a ser algún tipo de solución para las personas que conviven en estos lugares? Yo incluso lo evidencio en el artículo, una manera de cómo se ha democratizado el agua en las comunidades rurales ha sido por las juntas de acueductos rurales, llamadas JAR, que las administra el Ministerio de Salud. O sea, ahí sí hay una participación real de las comunidades. Entonces, parece ser un bello ejemplo que el resto de las instituciones encargadas del recurso hídrico, agua potable para la población, deberían poner como experiencia positiva. Por otro lado, las comunidades que se han organizado en tanques, en bombas, evidencian un buen ejemplo de agencia de las comunidades, pero también evidencian la poca participación y el detrimento del Estado panameño en relación a satisfacer el derecho de agua potable para la población. Es como quien dice, no, han tenido que solucionar ya que las autoridades competentes y los responsables no han podido hacerlo.